Muy buenas tardes, muchachos. Bueno, muchachos de grado séptimo, primero que todo, recordamos un poquito, la clase pasada tuvimos la oportunidad de conocer un poquito la conformación de los compuestos inorgánicos y orgánicos. Hoy vamos a profundizar un poco más referente a los compuestos inorgánicos, teniendo en cuenta ciertos principios de conformación, en este caso. Entonces, se denomina compuesto químico inorgánico aquellos compuestos que están formados por distintos elementos, pero lo que es su componente principal no siempre es el carbono, ya que el carbono interviene más en los compuestos orgánicos. ¿Listo, muchachos? Tiene mucha abundancia de agua los compuestos inorgánicos. Teniendo como referencia esto, muchachos, vamos a analizar algunos ejemplos de compuestos inorgánicos. Tenemos el cloruro de sodio, que es la sal común. Tenemos el ácido sulfúrico, yoduro de potasio. Son ejemplos de compuestos inorgánicos. El amoníaco es un compuesto inorgánico también. Teniendo como referencia esto, el día de hoy, como pueden observar acá en la pantalla que les estoy mostrando, vamos a tener la oportunidad de hacer la clasificación de los compuestos eh, inorgánicos, ya que es según la cantidad de los elementos que lo conforman. En este caso, la clasificación de los compuestos inorgánicos son tres. El primero, muchachos, como lo pueden observar, son los compuestos binarios. En este caso, participan dos elementos. En los compuestos ternarios participan tres elementos y cuaternarios participan cuatro elementos. Teniendo como referencia esto, las tres secciones que les muestro, la azul, la roja y la morada, se clasifican los diferentes compuestos inorgánicos. ¿Listo? Es como la conformación de los compuestos inorgánicos. Pero vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a analizar la formación de cada uno de ellos. Entonces, me voy a regresar un poquito acá. Entonces, iniciamos con el azul. Compuestos binarios con dos elementos. Listo, entonces, dentro de los compuestos binarios hay una subclasificación. También hay una subclasificación con oxígeno, con hidrógeno, sin oxígeno ni hidrógeno. ¿Listo? Es la clasificación que tienen los compuestos binarios. ¿Listo? Ahora, compuestos binarios, en este caso, iniciando el primero, con oxígeno, tenemos metal más oxígeno. En este caso son los elementos que lo forman. ¿Listo? Metal más oxígeno son los elementos que lo forman. Y compuesto que se forma mediante mediante el metal más el oxígeno, en este caso. Entonces, elementos que conforman los compuestos binarios son oxígeno. En este caso tenemos la subclasificación de metal más oxígeno. ¿Qué conforma o qué compuesto se forma en este caso? Se forma óxido metálico. Vamos con el segundo. También dentro de el elemento que se conforma dentro de los compuestos binarios con oxígeno está no metal, que es el elemento que lo forma, ¿cierto? Más el oxígeno. Y el compuesto que se forma referente a este que está en verde es óxido metálico. ¿Listo? Teniendo el principio de lo primero, con oxígeno, compuestos binarios con oxígeno, tenemos la formación de estos. ¿Listo? De los elementos que lo conforman y los elementos que se conforman. ¿Ok? O compuestos que se forman en este caso. Ahora, ya verificamos con oxígeno, ahora con hidrógeno. ¿Sí? Con el que está en el medio, como pueden observar. Vamos acá rápidamente. Con hidrógeno, compuestos binarios con hidrógeno. En este caso tenemos metal más hidrógeno. ¿Sí? Que son los elementos que lo forman. ¿Listo? Que son los elementos que lo forman. Y el elemento o el compuesto que se forma, ¿cuál es? Hidruro metálico. ¿Listo? Vamos con el siguiente, con el que está en verde. Con hidrógeno todavía. Tenemos hidrógeno más no metal. Este es los elementos que lo conforman. ¿Listo? O que lo forman en este caso. Y compuestos que se forman, hidráxido en este caso, o haluro. Más adelante conocemos un poco más cada uno de los conceptos, pero yo quiero que vayan identificando la composición de cada uno. Listo. Vamos con
todavía en compuestos binarios, ya hablamos sobre los con oxígeno, con hidrógeno, ahora sin oxígeno y sin hidrógeno. ¿Cuáles serían? Vamos a buscarlo acá abajito rápidamente. Acá está. Tenemos, en este caso, sin oxígeno y ni hidrógeno, en este caso tenemos metal más no metal. Son los elementos que lo forman. ¿Y qué elementos se forman en este caso? Sal binaria, como lo pueden observar acá en naranja. ¿Listo? Vamos con el otro. En verde, no metal más no metal. En este caso son los elementos que lo forman. Y el elemento que se forma, en este caso, ¿cuál es? Compuestos o compuestos entre no metales. ¿Listo? Para que lo puedan tener como referencia. O sea que tenemos, ¿cuánto hay en ese caso? Si rectificamos, ¿cuántos tenemos? Yo creo que por acá me sale una tablita más completa. Me salen 6 secciones, ¿cierto? Según las mencionadas anteriormente. 2, 4, 6 secciones que corresponden a los compuestos binarios. ¿Correspondiendo a qué? A los elementos que lo forman y al compuesto que se forma. ¿Entendido? Ojalá que les quede muy claro. Ahora, vamos con compuestos ternarios. ¿Sí? Según la clasificación de los compuestos inorgánicos. Vamos con la segunda sección que yo les mencionaba al principio. Según la clasificación de los compuestos inorgánicos, vamos con los ternarios con 3 elementos, que está en rojo. Entonces, vamos con ternarios. Tenemos acá, tenemos con oxígeno e hidrógeno, que es la conformación que se podría decir, donde participa qué elemento o elementos que lo conforman. Metal más qué, más un hidruro. ¿Listo? Que participa qué, un hidráxido. ¿Listo? Tenemos hidrógeno, la segunda sección, hidrógeno, más el radical complejo. Que participa qué o que se forma un oxácido. ¿Ok? Tenemos la tercera sección de los compuestos ternarios. Tenemos metal más el radical complejo. ¿Y qué se forma? ¿Se forma qué? Sal ternaria. Así sucesivamente. Vamos con la última sección. ¿Sí? Acá la última. Cuaternarios. Entonces con 4 elementos vamos a la última sección. Vamos a ver quiénes lo forman. Compuestos. Acá está. ¿Listo? Y tenemos la conformación. ¿Quiénes lo forman? Masa radical. Y lo que lo forma son sal de amonio. Y la última sección, sal ácida. Hay una actividad, si pueden observar, hay una actividad que yo les estoy mandando, donde van a poner el elemento, ¿sí?, que lo forma, en este caso, y el compuesto que se forma, en este caso, también, ¿listo? Son unos cuadros. La primera sección va de 6, vienen siendo, que participan. ¿Cuál de todos los compuestos que tiene 6? Pues los binarios, ¿sí? ¿Cierto? Como pudieron observar acá. Acá hay 2, ¿sí? Acá hay 2 más, son 4, y más 2 son 6. En compuestos ternarios, ¿cuánto participa? Participan 3 secciones de quienes lo conforman. O los elementos que lo forman. Y quienes lo conforman. ¿Listo? También hay 6. En el último, en compuestos cuaternarios, solamente lo forman 2 secciones. Y por ende, lo conforman ¿cuántas secciones? 2 secciones. Serían las 2 secciones que irían en los cuadros. ¿Listo? Ahora, teniendo como referencia a estos muchachos, les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. ¿Listo? Para que no puedan tener un inconveniente más adelante con lo que están haciendo. ¿Listo? Déjenme un momentico, qué pena con ustedes. Ahora, hay un segundo punto, que es este. ¿Listo? Entonces tenemos acá un elemento, un compuesto, ¿sí? Donde participa, es un compuesto de propano, donde participa carbono, hidrógeno.
¿cierto? Pero yo les hago una serie de preguntas, ¿cierto? La cantidad de átomos que tiene este compuesto de propano. En este caso, ¿cuántos átomos tiene propano? ¿Tiene cuánto? Ese numerito que está pequeño abajo, que es 3. O sea, que participan 3 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 8 hidrógenos. Pero si por algún motivo el carbono no tuviera, siempre va a valer 1. Cuando un elemento que está en la estructuración de un compuesto donde no hay un número, siempre va a valer 1. Siempre va a valer 1. ¿Listo? Entonces, si yo les pregunto, chicos, este elemento que les muestro acá, que es el propano, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Usted al ver el número dice, profe, tiene 3 carbonos y tiene 8 hidrógeno. O sea, 8 átomos de hidrógeno y 3 de carbono. Pero imaginémonos que hidrógeno, por decirlo así, no tiene número. Al no tener un número, vale 1. Es según el segundo ejercicio que van a hacer. ¿Entendido? Entonces, teniendo como referencia a estos muchachos, necesito que me hagan esos dos ejercicios según la actividad que les estoy mandando en la guía.